Hola, ¿qué tal? Continuando con el curso de MySQL, en esta ocasión te tocará aprender sobre el lenguaje SQL y la creación de base de datos y sus respectivas tablas. Antes de empezar con lo práctico, quisiera definirte algunos puntos importantes de lo que es el manejo de las bases de datos. Para el manejo de las bases de datos existen dos lenguajes muy indispensables, que es el DDL y el DML. En el DDL, que es Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, es el que nos va a servir para hacer la creación de las respectivas bases de datos y sus tablas, al igual que poder cambiar algunas propiedades y también algunos privilegios. En el DML se enfoca en la manipulación de datos o Data Manipulation Language, también se puede decir sus siglas en inglés, que es el que nos va a servir para manipular los datos que nosotros ya hayamos definido o creado. En esta ocasión, con ello podremos hacer los diferentes tipos de consultas para extraer la información de nuestro sistema. Sin más qué decir sobre la teoría, entonces empezamos con lo práctico. Bueno, en esta ocasión le había mencionado algunas herramientas que vamos a utilizar y pues es necesario tener instalado Sham en nuestra computadora, ya que pues es el servidor que nos va a proporcionar los servicios como de el servidor Apache y el sistema gestor de MySQL, que va a ser de suma importancia para realizar las prácticas. No me voy a detener tanto a explicar lo que es la instalación, porque es algo muy sencillo de hacer. Simplemente entran a su navegador, escriben sham y en el primer apartado le dan clic, entran y seleccionan el instalador de acuerdo a su sistema operativo que ustedes utilizan. En este caso yo lo descargo para Windows y está en la versión 8.1.1. En esta ocasión lo descargan, ejecutan el instalador y de esta manera pues ya dan los permisos necesarios para poder instalarlo. Una vez instalado, abren el programa y le va a aparecer esta interfaz. En esta interfaz tenemos los que son los servicios de Apache que me interesa acá, el servidor Apache y el servidor que es y el sistema gestor que es MySQL. Bueno, en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es la línea de comandos de Sham, que es el shell que nos proporciona, y también con con el PHP-MyAdmin, que es la interfaz que nos proporciona dentro de un navegador. Entonces, para empezar a trabajar con el shell, lo que tenemos que hacer es darle start a los servicios. De esta manera estaremos activando los servicios, ya que si no los activamos no podremos entrar al sistema. Y una vez que estén en verde los servicios, entramos al shell. Seleccionamos y automáticamente nos da una línea de comandos directamente en Sham. Y de esta manera solamente damos la instrucción para entrar al sistema gestor. ¿Y cómo hacemos esto? Es muy sencillo de hacer. Hay dos maneras de entrar y en esta ocasión, en esta clase lo que vamos a aprender es sobre la creación de una base de datos, la creación de tablas, los valores nulos, valores por defecto, columnas autoincrementadas y llaves primarias, y por último los comentarios. Ya en la segunda parte del video aprenderemos sobre llaves primarias, índices y claves únicas, llaves foráneas, el motor de almacenamiento que estaremos utilizando para relacionar las tablas, verificaciones, eliminar unas tablas, eliminar base de datos y algunos ejercicios prácticos. Sin más que decir, entonces empecemos con la primera parte, y es más que nada centrar al sistema, el sistema gestor. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos la instrucción MySQL u root, que estamos haciendo referencia al usuario, que entraremos como usuario root. De esta manera podremos hacer modificaciones dentro del sistema, ya que seremos administradores. H localhost, que estamos haciendo referencia a nuestro equipo que estamos utilizando en este momento, y P para una contraseña. Dándole enter nos va a pedir una contraseña, pero en este caso, como dentro del SGB no tenemos ninguna contraseña creada, pues accedemos directamente presionando enter. Una vez estando acá,
Ya estamos dentro del sistema gestor. En este caso estamos trabajando con MariaDB. MariaDB es un derivado de MySQL, entonces pues la sintaxis va a ser la misma y no hay ninguna diferencia al momento de hacer las consultas. Bueno, ahora estoy aquí en mi shell, pero si yo quiero ver el sistema gestor desde una interfaz gráfica como lo que es PHP-MyAdmin, simplemente presiono donde se dice Apache, donde está mi servidor Apache, presiono el icono de admin, el botón de admin, perdón, y automáticamente me va a dirigir a la plataforma web. Y en este caso seleccionamos PHP-MyAdmin. Tomemos un momento para que cargue mientras avanzamos con la consola de comandos. Como primer punto tenemos que trabajar con la creación de una base de datos, pero antes, si yo quiero saber las bases de datos que tengo creadas dentro de mi sistema gestor, simplemente escribimos show databases haciendo referencias a que quiero saber cuáles son las bases de datos que tengo creadas. Y en este caso, ejecutamos la sentencia. Recordemos siempre poner punto y coma al final para ejecutar. Y de esta manera nos muestra que tengo una base de datos creada que se llama agencia, biblioteca, ciudades, práctica, pruebas y otras que vienen por defecto. Al igual que mi sistema gestor ya me lo muestra también: agencia, biblioteca, ciudades, práctica, pruebas, etcétera. Si se dan cuenta, es lo mismo, simplemente que aquí nos proporciona una interfaz gráfica y aquí es por línea de comandos. Bueno, ahora si yo quiero trabajar o crear, perdón, una nueva base de datos, la única instrucción que voy a hacer es escribir create database o database y el nombre de la base de datos que quiero asignarle. En este caso le voy a poner ciudades. Perdón, ya existe. Entonces voy a eliminar la que ya tengo creada con drop database. Drop database ciudades. Correcto. Entonces create database ciudades, que de esta manera estaremos creando una nueva base de datos. De esta manera ejecutamos. Cuando nos salga este mensaje que está afectada, ya tendremos lo que es una nueva base de datos dentro de nuestro sistema. ¿Y cómo lo checo? Como les digo, show databases, ejecuto y nos debe aparecer la nueva base de datos que creamos. Ciudades, aquí está. Y si yo quiero crear otra, no pasa nada, también puedo crear otra. Create database ciudades 2, para que vean. Ahí está, otra vez la misma instrucción para saber mis bases de datos que tengo creadas. Y ahí está, ciudades 2. Aquí en PHP-MyAdmin no me aparece porque no he refrescado la página, pero si yo la refresco, entonces ya me aparece ciudades 2. ¿Listo? ¿Ya vieron? Bueno, ahora, para la creación de tablas, tenemos que especificar primeramente qué base de datos vamos a utilizar. Si no especifico qué base de datos utilizo, entonces mi sistema no está definiendo en dónde voy a crear la tabla, por lo que me marcaría error. Entonces yo uso la instrucción o la sentencia use y el nombre de la base de datos que quiero utilizar, que es ciudades 2. De esta manera ya estaría entrando a la base de datos ciudades 2. Listo, y aquí me lo muestra. Ya estoy dentro de ella. De esta manera ya puedo crear las tablas correspondientes que irán dentro. Entonces quiero crear una nueva tabla. La instrucción que voy a utilizar es create table o table, create table ciudades 1. Pero ojo,
No basta solo con decir voy a crear esta tabla. También tengo que especificar las propiedades de las columnas que voy a crear. Automáticamente tengo que crear las columnas que irán dentro de la tabla. Entonces, abro un paréntesis y por orden siempre lo hago así. Doy un salto de línea y creo la primera columna. La primera columna tengo que asignar un nombre primeramente. En este caso la voy a llamar nombre, que va a ser el nombre de la ciudad que voy a insertar. Y en este caso pues hay que tomarlo en cuenta como una tabla. Recordemos que tiene sus columnas y tiene sus filas en sentido horizontal y columnas en origen en sentido vertical. De esta manera pues creo la primera columna que se llama nombre, con un tipo de dato que es varchar. Varchar que es un tipo de dato de cadena o de texto. De hecho aquí tengo definidos los tipos de datos con los que estaremos trabajando. Aquí está. Tengo definidos los tipos de texto o cadenas de texto, que es varchar, para char y text. Tengo los de tipo numéricos: int, digint, big, float, medium. Float para punto flotante, int para números enteros, y smallin para números largos, double también para punto flotante, y decimal. Fecha y hora también tengo algunos tipos de datos, como lo que es date, time y year, que se refiere a años, etcétera, y otros ejemplos de tipo de datos que tengo acá. En la descripción estaré subiendo estos tipos de datos para que ustedes lo estudien, y también en la práctica los estaré explicando. En este caso voy a usar varchar, que es un tipo de dato de texto entonces voy a definir la cantidad de caracteres que tiene permitido el usuario final ingresar. Va a ser de 40, va a ser el límite de caracteres, porque recordemos, no puede haber un nombre más de 40 caracteres, o puede ser hasta 50 por mucho fuera. Varchar, dejemos la primera instrucción, y con la coma estoy diciendo que hasta aquí termina la instrucción en primera columna, y avanzo a crear otra columna siempre y cuando yo así lo decida. La segunda columna la voy a llamar población. Recordemos que una ciudad tiene población, y en este caso la población, el tipo de dato que tenemos que usar es el tipo entero, y en este caso lo voy a dejar indefinido, y cerramos la instrucción con el paréntesis y punto y coma, y de esta manera estaremos creando la primera tabla. Doy enter, listo. ¿Cómo sé yo que ya tengo una tabla dentro de mi base de datos? Usamos la instrucción o la sintaxis show tables para decirle al sistema que me muestre las tablas que hay dentro de mi base de datos que estoy usando. Ejecutamos la instrucción. Entonces tengo creada lo que es ciudades 1, que ahorita lo acabamos de crear, y si yo quiero verificar dentro de mi PHP, verán que ya tengo creada mi primera tabla. Listo, ciudades 1. Una vez definido esto, trabajaremos con el segundo ejercicio, que es los valores nulos. Bueno, ya tengo definida lo que es la creación de base de datos, la creación de tablas. Ahora vamos con valores nulos. Para definir valores nulos es hacer la instrucción, lo mismo, create table. En este caso tiene que ser otro nombre diferente a ciudades 1, en este caso pondremos ciudades 2. De esta manera abrimos el paréntesis para indicar que voy a insertar la primera columna, y pondré los mismos atributos, pero con la diferencia de que voy a señalar que este campo o la columna no puede ir vacío. ¿Cómo señalo esto que no debe de ir vacío, o que la ley
obligatoriamente el usuario tiene que ingresar algún valor, lo señalo con not null. Esta propiedad o esta sintaxis me sirve para definir que el campo no debe de ir vacío y debe de llevar un valor obligatoriamente. Definiendo esa propiedad, le pongo punto y coma y avanzo a crear lo que es la segunda columna. En este caso también va a ser población. Recordemos que población va a ser de tipo entero definido, y en este caso le puedo dar la opción al usuario de que puede dejar vacío ese campo con la instrucción null. Recordemos que not null es para pedirle obligatoriamente al usuario que ingrese algún valor y que no puede quedar vacío, y null le estamos dando la opción de que sí puede quedar vacío. Entonces cierro mi instrucción con el corchete, perdón, con el paréntesis, y doy punto y coma para finalizarle para finalizar, y estaré creando mi segunda tabla. De esta manera ya aprendimos a crear lo que es, a ver los tipos de datos, en este caso varchar y cómo definir que se deben llenar los campos también con la instrucción not null y la instrucción null. Por consecuente, si quiero saber las tablas que llevo creando, que por lógica son dos, también escribo la misma instrucción de show tables y ya estaría viendo que tengo creadas dos tablas, ciudades 1 y ciudades 2. En cuarto, estaremos trabajando con los valores por defecto. Bueno, crearemos una nueva tabla con la instrucción de create table. Recordemos que el nombre debe ser distinto, ciudades 3. Y en este caso, al momento de escribir ciudades 3, creo mi primera columna con el primer atributo, que es nombre. Si nosotros no queremos volver a escribir todo, les doy un consejo o un atajo, es simplemente usar las flechas que vienen en la computadora, en el teclado, las flechas de arriba abajo, y dentro de la línea de comandos automáticamente nos mostrará las sentencias que ya hemos utilizado posteriormente. Entonces yo usé la sentencia del nombre de crear el primer campo, me debe de aparecer acá. Ahí está. De esta manera nos evitamos escribir, nos ahorramos el tiempo de escribir otra vez la primera columna. Ya avanzamos con la segunda y automáticamente los dejamos así en null y ya podemos modificarlo. Por segunda ocasión estamos hablando de los valores por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Si el usuario decide dejar el campo vacío, nosotros también podemos definir que si el usuario no escribió nada o no agregó ningún valor, entonces automáticamente ese valor se va a autocomplementar solito. Entonces yo le pongo con esta instrucción, se ejecuta con la sintaxis default, que significa que se va a agregar un valor por defecto siempre y cuando el usuario no agregue o deje la columna vacía. Y siempre que el usuario deje la columna vacía, nosotros, si queremos, opcionalmente le agregamos un valor por defecto que es default, y en este caso le voy a decir un valor que hasta de 200 personas, si es que no ingresara nada. Cerramos y listo. De esta manera estoy especificando que si el usuario dejó vacío la columna, entonces se agrega un valor de 200 por default, y de esta manera pues ya estaríamos complementando lo que es el valor del campo requerido. ¿Correcto? Espero me esté explicando bien hasta acá. Por quinto punto, hablaremos sobre las columnas autoincrementadas y las llaves primarias, que es muy necesario aprender. Entonces, para esto crearemos una nueva tabla, create table ciudades 4. Bueno,
Aquí ya va a ser un poquito diferente. Las columnas autoincrementadas o la instrucción de autoincrement se ejecuta siempre y cuando los tipos de datos sean de tipo numérico, porque van a servir para diferenciar los valores de cada fila. Recordemos que la tabla tiene sus columnas y tiene sus filas. Una tabla tiene sus columnas y tiene sus filas. Entonces, dentro de la fila, cada valor que se vaya agregando por cada fila debe de llevar un índice que es ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta manera, pues cada valor va a ser, por decir, cada llave va a ser única e irrepetible. Por esto es necesario crear una llave primaria para definir que esa columna va a ser autoincrementable. ¿Cómo hacemos esto? Entonces le pongo ID, que va a ser el identificador o la llave primaria. Va a ser de tipo entero y va a ser una llave primaria que debe ser única e irrepetible. Primary key, y defino la instrucción autoincrement. Primary key, y recordemos que cuando se define una llave primaria, el valor no debe de ir vacío, o la columna, la columna no debe de ir vacía. Entonces escribo id in primary key not null auto increment. Esa es la sintaxis o la instrucción que me define que mis columnas irán aumentando automáticamente, ya sea el valor del índice de 1, 2, 3 respectivamente para abajo. Luego ya puedo escribir los mismos valores que tenía antes, como lo que es un nombre, varchar, y no debe de ir vacío. Y población. Recordemos que lleva un valor por defecto 200. De esta manera ya estaremos terminando nuestra cuarta tabla. Listo. Recordemos que en el siguiente video ya veremos cómo es que estamos definiendo las propiedades de la columna, porque ya estaremos trabajando con lo que es las llaves primarias y las llaves foráneas. Bueno, por último punto tenemos lo que son comentarios. Los comentarios nos van a servir para especificarle al usuario qué tipo de instrucción quieres darle tú. O sea, tú como el que crea la base de datos, tú vas a explicar al usuario qué dato o qué información va a poner dentro de la columna que tú especifiques, ya sea para aclarar algún punto importante o otro dicho asunto. Entonces, de esta manera, create table ciudades 5, ID. Recordemos que vamos a crear ahora vamos a trabajar con las columnas autoincrementables, definiendo una llave primaria que se llamará, donde la columna se llamará ID. También vamos a definir lo que es el nombre y vamos a definir vamos a definir un comentario. En este caso la instrucción es comment. Esta es la instrucción que estaremos utilizando para tener un comentario que solamente puede ingresar hasta 200 usuarios. Solo se puede ingresar hasta 200, por decir un ejemplo.
200. Ingresar un valor de 200. Recordemos que esto es solamente una práctica. Y de esta manera estamos definiendo el primer comentario dentro de la columna población, que solamente va a ser referido a esta columna el comentario que estamos creando. Ejecutamos y automáticamente ya nos crea la quinta tabla. Ok, bueno, ahora si yo quiero saber cómo creé mi tabla, si de cuenta llevar a perder toda esta información, entonces si yo quiero saber si quiero saber los tipos de datos que tiene cada columna de mi tabla o las propiedades de mi tabla, entonces pongo describe table. Yo escojo la tabla que quiero saber sus propiedades, ciudades 5. Perdón, es solamente describe ciudades 5. Listo. Aquí pues recuerden que trabajamos con un ID de tipo entero que no debe de ir vacío, es una llave primaria y se va a autoincrementar. También definimos una columna llamada nombre con un tipo de dato varchar que también no debe de ir vacío. Y también definimos por último una columna llamada población de tipo entero que sí puede ir vacío con un valor por defecto de 200. Bueno, si yo quiero saber los datos que tengo creado dentro de mi tabla, solamente escribo la instrucción select asterisco from y el nombre de mi tabla, ciudades 5. Pero como no hemos insertado ningún valor, no nos va a aparecer nada. En este caso en los próximos videos, como os lo referí, hasta ahorita estamos trabajando con la creación de base de datos y estaremos usando los mismos ejercicios para la inserción de datos en videos posteriores. En los videos siguientes. En los videos siguientes ya estaremos trabajando con lo que es la inserción de datos, porque así lo marca el curso de MySQL. Así que no se preocupen, vamos a trabajar con la inserción de datos y también para poder trabajar con algunas propiedades como las que ya mencioné. En el siguiente video estaremos trabajando con lo que es la parte 2 y pues espero que haya quedado claro estos pequeños ejercicios que les acabo de mostrar. Ok, bueno, si ahora quiero saber las ciudades que tengo, las tablas que tengo creado dentro de mi base de datos ciudades 2, pues ya me aparecen las 5 que acabo de crear. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.